Bien, y para continuar con la información, ya me acompaña el maestro Ramírez aquí. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, gracias por la invitación. Bien, pues llegan las temporadas electorales y con ello el manejo de la información se convierte muchas veces en una problemática. Hay quienes dicen que pues se limita la información hacia los ciudadanos, que los partidos políticos no pueden hacer su propaganda como es debido. Mientras tanto, en el gobierno las nuevas leyes establecen cuestiones muy claras en materia de comunicación. Pues al contrario, Jorge, sí, se establecen cuestiones muy difusas para el manejo de lo que es la información en los medios electrónicos particularmente. Tenemos una serie de normas que vienen desde la Constitución. Imagínate, en la Constitución se asentó en 2013 y esa es una situación que nos pasó de noche en cuestión de medios y algunos defensores de la libertad de expresión que desde las cámaras del Congreso de la Unión se arrogan esta bandera, pero sin embargo pues en ese tiempo no hicieron algo importante. En el 2013 se aprueba una reforma constitucional en la cual, para no entrar en demasiados detalles, hay un punto muy tremendo que es un gran retroceso en materia de derecho a la información, particularmente el que se ejerce a través del periodismo en los medios electrónicos. Un órgano del Estado, perdón Jorge, se arrogará el derecho, o tiene el derecho ya, por mandato constitucional, de decir que es propaganda y que es información. Imagínate, el anhelado sueño de la tentación autoritaria cristalizado en nuestra Constitución. Es decir, el día de mañana tú vas a dar una información, pero este órgano te puede decir, no, esa no era información, era propaganda. A ver, Jorge, venga para acá, venga a declarar a ver qué sucede. Claro que establecen una serie de elementos como la reiteración, como otro tipo de cuestiones, sin embargo, a la luz o más bien al criterio de la autoridad en turno va a ser esta situación. Si tú estás bien con la autoridad en turno, vas a poder pues trabajar más tranquilamente. De lo contrario, vas a tener que estar declarando continuamente si era publicidad, si lo hiciste con intención, si tuviste que exhibas tus estados contables o los estados contables de la empresa para ver si hubo un ingreso, etcétera, cosa que está prohibida porque solamente los partidos políticos, las instituciones de interés público podrán contratar a través del Instituto Nacional Electoral. Eso ya de por sí es una gran violación a lo que tú señalabas, a la posibilidad de que el ciudadano esté informado de lo que está sucediendo, de las propuestas, etcétera. ¿Por qué? Porque bueno, el Estado busca evitar la guerra sucia, es el gran pretexto. Sin embargo, pues aquí los medios también necesitábamos en su tiempo de una gran responsabilidad para evitar este tipo de situaciones. No se dio, viene la reforma constitucional y las reformas a las ahora es ley de procedimientos electorales en la que pues establecen este tipo de retrocesos a lo que costó tantos años, que es la libertad de expresión en los términos en los que la llegamos a tener. Hoy por hoy estamos acotados los medios de comunicación por esta ley que desafortunadamente pues sí limita y sí nos deja pues muchas veces atados de manos, porque habrá que estar muy cuidadosos de cómo se manejan estos tiempos, estas entrevistas, estas notas, y en búsqueda de ese balance que establece el Instituto Nacional Electoral y que estará supervisando puntualmente, porque de lo contrario habrá esos señalamientos, esos llamados que bien lo dices. Desafortunadamente, pues esto lo vemos ya como algo generalizado. Así es, Jorge, y no solo señalamientos, sino sanciones que pues pueden ser muy perniciosas para el ejercicio de la libre expresión de las ideas. En diciembre, Jorge, en el estado de Chihuahua, particularmente en esta ciudad capital, se llevó a cabo una entrevista con el gobernador del estado por parte de los titulares de las concesiones y los principales informadores de la radio. Esto alguien presentó una denuncia y varios de estos comunicadores, bastantes, tuvieron que ir a la Ciudad de México el 26 de diciembre, es decir, en plenas vacaciones, independientemente para la ley no este tipo de cosas, menos en materia electoral, cuentan todos los días cuentan. Tuvieron que ir a declarar a la Ciudad de México. Imagínate, por una entrevista colectiva al gobernador en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno o en el Salón
Sacramento, no recuerdo cuál de los dos, a fin de cuentas en esa área del Palacio. Imagínate ahora que vengan las campañas, ahí es donde se van a estrenar estos nuevos dientes que tiene la autoridad electoral para estar vigilando y pues en gran medida coartando la libertad de expresión cuando no convenga a los intereses en turno de quienes estén en la administración pública, independientemente de partidos, de colores, eso sí, en el nivel federal. Así es, y esto desafortunadamente deja atados de manos a medios de comunicación porque habrá que suscribirse totalmente a lo establecido en la ley, que aquí es desafortunadamente pues una limitante para poder llevar mucha información de acuerdo a cómo se vaya presentando. Si a un candidato se le ofrece en lo que considere la autoridad más tiempo o se le ofrece entrevistas, se pueden considerar que son manejadas y que desafortunadamente están impactando el proceso. Queda a criterio discrecional de la autoridad en turno. Ya lo tuvimos, un caso en el Distrito Federal hace algunos años, en el que por una entrevista a un candidato que fue a un partido, un precandidato que fue a un partido de fútbol, consideraron las autoridades electorales de aquellas tierras que fue una donación. Y luego entonces estamos hablando de la presunción de un contrato, aunque sea de donación, y pues buscaron o decretaron en este caso una sanción para quienes hicieron esta entrevista y para la empresa. Qué rudo, tuvo que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para establecer que sí, pero no, y luego entonces no hubo sanción. Así de ambiguos, así de creativos se ponen las autoridades electorales cuando dejan de servir a la ley y pasan a servir a las personas en el poder. Ese es el gran problema, la gran tentación, una situación pues que tenemos que decirlo, esta es parte de la cultura, pero no por ello es bueno ni correcto. Se tiene que trabajar y por eso se denuncia, se tiene que trabajar para que eso cambie, ¿no? Obviamente no digo que todos los presidentes de institutos estatales electorales, tribunales electorales locales, estén cortados por la misma tijera, pero hay una tendencia en este sentido y lo hemos vivido pues desde la creación de los órganos allá por el 92, recordarás. Desafortunadamente, y bien lo dices en este ejemplo que mencionas, una intención informativa de reporteros que encuentran a un candidato a elección popular, hacen una entrevista y vaya que se convierte en un mar de dimes y diretes y de denuncias y hay que aclararlo y al final de cuentas nada se define porque esto es lo que en las leyes está ambigua, está abierta y no nos permite tener esa precisión que buscaríamos. Mientras tanto, sí, cualquier ciudadano, cualquier partido político puede criticar lo que se está publicando y generar una dinámica que, a final de cuentas, a quienes afecta es a todos porque nos limitan la información. Así es, Jorge. Allá tenemos precampañas, claro, no está abierto el término de precampañas, pero tenemos precandidatos de diferentes institutos políticos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? No se sabe porque no han podido ser entrevistados, porque hay miedo entre los compañeros de los medios electrónicos. ¿Por qué? Si lo entrevisto, me van a llamar a declarar. Eso es un tremendo retroceso, Jorge, para las libertades de prensa y expresión. Es insostenible, sin embargo, pues no se hicieron en su tiempo los señalamientos, también hay que decirlo, no se previeron este tipo de cuestiones. Quienes están en los órganos de decisión del cambio de las leyes, en este caso el Congreso de la Unión, están defendiendo más los intereses de partidos políticos que del ciudadano. Que el derecho a la información del ciudadano. Exactamente. Ese derecho a la información que nos permite conocer los datos, conocer las cosas, conocer los elementos primordiales para tomar decisiones. Y qué decisión tan importante es saber por quién votar. Ahí pues se va a buscar o pretenden esa cierta equidad en cuestión de los tiempos y las formas de contratación de publicidades, etcétera. Sin embargo, pues vemos que esto también ha sido manejado. Como diferentes medios tienen coberturas muy disparejas y a la hora de la hora los órganos electorales no sé qué tipo de artilugios hacen para nivelarlas y decir que se cumplió en cuestión de espacios en los medios impresos y de tiempos en la televisión. Es muy obvio, pero bueno, a fin de cuentas la estadística les permite hacer este tipo de falseos. Qué triste para la democracia, qué triste para la libertad de expresión.
Pues una situación que desafortunadamente habremos de vivir en su máxima expresión, este proceso electoral, porque habrá que ver los límites que están impuestos y la falta de información pues va a generar que aún más se pueda estar controlando o minimizando la información que se lleva a usted a través de distintos medios de comunicación. Pero bien, así las cosas. Rodrigo, como siempre te agradecemos tu visita esta mañana, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, Jorge. Muchas gracias. Maestro Rodrigo Ramírez, editorialista para Antena Informativa. Vamos un corte, regresamos con más.